Hola, ¿cómo están? Acá nuevamente en Elige Bien. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el señor Marco Tulio Gutiérrez, con el cual vamos a hablar un poco de la coyuntura política, ¿no? Y las elecciones que van a ser el domingo. Así que en breve empezamos. ¿Cómo le va? No, Lucho, es un gusto estar en el programa con la finalidad de conversar un poco sobre qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a pasar este domingo, ¿no? Y de las decisiones que debemos de tomar con la finalidad de que si estamos en desacuerdo con lo mal que está la situación, ver de qué manera podemos salir de este embrollo, ¿no? Así es, Marco Tulio. Mire, también le he invitado porque usted es bien analítico, bien directo con la parte política. A ver, ¿por qué se ha envilecido tanto la política en realidad este tiempo? Bueno, por el comportamiento nefasto que han tenido en los últimos años los representantes, diremos, de todos los partidos, ¿no? Y esto, lógicamente, se ha trasladado a la totalidad del tema político. Y entonces, cuando hablamos de la política, la primera reacción de la gente es no vincularse a ella porque se considera que uno está apoyando la corrupción, que es el problema central de todo esto. No se trata de que no se hayan logrado resultados exitosos en uno u otro gobierno, sea nacional, regional o local, porque al final de cuentas los gajes de la democracia, uno de ellos es el de equivocarnos y no elegir bien y no tener buenos gestores públicos. Pero el problema acá es el tema de la corrupción, ¿no? Que lamentablemente ha tenido de mala manera a toda la clase política de derecha, de izquierda, de centro, y esto hace de que la gente sienta la necesidad de desligarse, alejarse, no identificarse con los partidos, sino al final de cuentas, como está ocurriendo ahora, con las personas, para poder elegir entre ellas quién podrían ser sus alcaldes, sus gobernadores regionales. ¿Se puede ser honesto en la política? ¿Usted cree, Marco Tulio? ¿Se puede ser realmente en tiempo honesto? Sí, por supuesto que sí. Tenemos que hacer que las leyes sean mucho más limitativas de las posibilidades de corrupción. Yo recuerdo que hace un par de años quizás, sí, porque esto fue antes de la cuarentena, antes del inicio de la pandemia, tuve la oportunidad de ser invitado para un foro que organizaba la congresista Vilcatoma en el Congreso de la República, y yo ahí señalaba de que lamentablemente la corrupción es alentada por las normas legales, por algunas normas legales. Por ejemplo, una de ellas es esa que establece que, por un lado, quienes son los miembros de los comités que adjudican las obras, los servicios, estos comités están integrados por los funcionarios municipales, regionales o nacionales. Y por otro lado tienes tú de que el alcalde, el gobernador regional tienen la posibilidad de despedir a un funcionario sin expresión de causa. Es decir, no hay razón, pero lo saco, ¿no? Y entonces, obviamente eso hace de que estos comités especiales, los funcionarios que los integran, sean personas totalmente débiles frente al poder de quien los designa, que los designa como funcionarios y quienes lo designan para ser miembros de los comités. Con lo cual tenemos un serio problema de ausencia de imparcialidad en los miembros de los comités especiales. Otro tema que está, por ejemplo, presente en la ley de contrataciones es la relacionada con la realización de la evaluación del expediente técnico. Todos sabemos que para ser postor de una contratación del Estado, uno tiene que presentar dos sobres, el sobre técnico y el sobre económico. El sobre técnico, que es donde están lo que se denomina las credenciales de las calificaciones que tiene la empresa o la persona, y en el sobre económico la propuesta económica. Pero lo primero es lo primero, que es abrir el sobre técnico y evaluar su contenido. La ley señala de que esto se puede hacer privadamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en todo acto de estos de licitaciones o concursos, lo único que se hace es abrir los sobres en público delante de todos los postores, con presencia
de notario, ¿están completos los certificados? Sí, ojo, no se está evaluando, se está viendo si están las certificaciones y luego se pasa a una sala en privado para hacerlo, donde ocurre cualquier cosa y siempre sabemos que los reclamos que terminan en el Tribunal de Contrataciones del Estado de irregularidades en la calificación de los certificados técnicos. Entonces, eso hay que eliminarlo, eso hay que hacer, que todo el acto tiene que ser público, no solo la apertura del sobre para ver si están los certificados, sino que la evaluación de los certificados se haga a vista de todos los que están ahí presentes, y no surja la sospecha de pronto indebida de que haya por ahí un atisbo de corrupción. Entonces yo creo de que ahí tendríamos dos vallas que colocar. Hay que mejorar también el sistema, las regulaciones sobre el sistema electrónico. Recordemos que el año pasado los primeros escándalos que han habido con el gobierno del presidente Castillo han sido de adjudicaciones que se realizaron electrónicamente, no por diferencia de centavos, llamando pues a sospecha de que ahí había un concierto de voluntades para que uno se adjudicara el ganar la obra. Entonces, yo creo de que el problema está en la legislación. Yo no diré, invocaré a Aristóteles, que en la política ya nos habla de la existencia de la corrupción, está hablando de la antigua Grecia, pero lo que sí podemos hacer en la moderna concepción de la democracia es hacérsela difícil, ¿no? Y sanciones mucho más severas. Definitivamente las sanciones tienen que ser severas. Acá no hay de que aquel que está sancionado, sentenciado por corrupción, 5 años, o sea, de inhabilitación, no, eterna. El sinvergüenza tiene que ser apartado para siempre de la función pública. Yo no creo en las reivindicaciones ni en las rehabilitaciones cuando hay un tema tan grosero y tan pecaminoso como es el de robar el dinero del Estado, que es el dinero de todos nosotros, porque nada de lo que hace el Estado es gratis, todo nos cuesta. Pero me quiero ir además a la parte política. Muchos lo criticaban, y también los que nos ven ahora no critiquen tanto, ¿no? Ni dirían, no, ¿por qué lo mencionas? Porque tengo que mencionar las cosas a las personas que hacen las cosas bien. Y creo que Mauricio Mulder, que a algunos no les cae, dijo una cosa que siempre en la entrevista decía, ¿no? ¿Por qué no se regula para que los que postulan a cualquier cargo público, alcaldes regionales, congresistas o presidencia, tengan por lo menos 3 años en un partido político, ¿no? Y eso en realidad tiene mucho de razón, ¿no? Claro, y eso se ha dejado de lado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En el caso de los partidos, inclusive yo sería de que fuera mucho más. ¿Por qué? Porque en realidad se supone que si la Constitución reconoce, garantiza la formación de los partidos políticos, los declara como elementos que contribuyen a la formación de la opinión ciudadana, del fortalecimiento de la democracia, obviamente no podemos estar con este sistema en el cual vemos que cual saltimbanquis se pasan de un partido al otro. Es decir, especialmente lo vemos en aquellos que han tenido 3 o 4 postulaciones en últimos procesos. En unos ha estado con un partido, en el otro con el siguiente, en el otro para la... Es decir, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde quedó la ideología? Porque, ojo, cuando hablamos de ideología, o del ideario del partido, ya no hablamos de ideología, del ideario del partido, que es lo que todo partido tiene que tener, una relación de su visión, de lo que es la sociedad, de lo que es el Estado, de lo que es el país y lo que es el mundo. Pero si la gente se pasa de un partido a otro solamente porque encuentra como una combi a la cual se sube que tiene el asiento vacío, ¿no? Entonces eso está mal, ¿no? Y ahí tenemos estos casos, ¿no? Especialmente de los candidatos, que es terrible, terrible, ¿no? No solamente pasa lógicamente en elecciones municipales y regionales, pasa también para los candidatos al Congreso. Recuerdo que había una señora que llegó a ser congresista, una señorita que llegó a ser congresista, creo que tenía como 4 partidos en su historial, ¿no? Entonces, eso está mal, porque además habla de la fragilidad de identificación que tiene con un grupo, ¿no? Porque si alguien que se pasa de uno al otro, es porque evidentemente no fue capaz de generar un consenso dentro de un partido. Yo entro a un partido, lógicamente, para adherirme a lo que encuentro y también aportar a la mejora. Pero si no consigo
la mejora, tampoco se trata de que yo me vaya, porque de pronto pues yo estoy equivocado, no siempre tienen que darme la razón. Yo siempre he tenido como norma cuando he ejercido un cargo, escuchar a la gente. Si la gente tiene una idea diferente a la mía, yo estoy de acuerdo en darle la razón por una cuestión muy simple. Puedo estar equivocado, pues, o sea, no tienen tampoco por qué hacerme caso en todo, ¿no? O sea, de pronto he visto, y por lo general me ocurre, de que hay un ángulo de donde es enfocada las cosas que, lógicamente hace entender que de pronto los que no opinan como uno tienen la razón, ¿no? Es así. Sí, Ahora, es porque le Lucho, he yo le visto. digo una cosa, Sí, sí, necesitamos urgentemente, porque yo ya sé a dónde va su pregunta, claro. necesitamos urgentemente nuevos partidos. Yo ya tengo la sospecha de que ya es como la casa que se quema, ¿no? La casa que se quema Así es. tenemos dos alternativas. O bien echamos abajo los escombros y construimos un nuevo local, o, o quedamos simplemente con el resane, un poco de pintura, y cuando ya las estructuras están dañadas. Yo pienso que lamentablemente acá ha habido una falla generalizada. Le estamos viendo en el Congreso, en realidad son pocos los partidos que se mantienen en la misma posición con la que fueron elegidos. Y no solamente por razones de que elegimos a un grupo de gentes para que representen a un partido, porque también ese es otro escándalo. Ahora cuando escucho los nombres de los nuevos grupos parlamentarios, Integridad, Desarrollo, Nuevo Orden, yo digo, pero ¿quiénes son esos? ¿Quién Claro, los eligió como claro. partido? En realidad yo pienso que el Congreso debería tener una norma que señale, bueno, las fracciones, las bancadas fraccionadas conservarán el nombre original con el que fueron elegidos y le pondrán 1, 2 y 3, porque cuando alguien habla, yo no sé si es, por ejemplo, el Perú Libre, que es el partido que más se ha dividido, pero sé que hay un Perú Libre 1, 2, 3 y 4, entonces quizá ahí seguiría de quiénes son y al menos tendría una idea de que son todos de una misma corriente ideológica, ¿no? Son de izquierda, son comunistas, o sea, creen en un modelo estatista, punto. Pero no, ahora resulta que hay pues nombres de lo más cambio democrático, integridad y no sé qué. ¿Quiénes los eligieron con esa denominación? Eso francamente Así para es. mí es Ya. molestoso. Es que, claro, lo que pasa es que muchos no saben, ustedes lo saben, me imagino, que cuando una forma una bancada, tiene, para que se ubique la bancada, para que se forme o se ponga, le dan dinero, le dan también más personal y más cosas, y bueno, no entremos a esas cosas porque ya esas cosas ya son de análisis que debería la gente saberlo, ¿no? Pero me Sí, iba a claro. una cosa un poco más profunda, y usted como de la experiencia que tiene, ¿no? Nosotros somos los que vemos, ¿no? Yo no estoy metido en política, simplemente soy un entrevistador, un periodista, ¿no? Un, que tengo un negocio y obviamente tengo este medio de comunicación para que la gente sepa elegir bien, ¿no? Por eso le puse elige bien. Eh, eh, ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Qué serían los consejos que podemos darle a los electores, que son los que ellos deciden, estimado Marco Tulio, eso? ¿Qué? El indeciso, el que no sabe qué hacer el domingo, ¿qué consejo usted le daría, no? Bueno, te diré una cosa, cuando estábamos antes de ingresar al programa, te hacía la broma de que ya sabía por quién no votar, lo cual quiere decir que tenemos un primer momento de análisis, ¿no? Que no está mal. O sea, al final de cuentas, si tenemos alguna duda de por quién votar, tenemos que ir decantando, ¿no? ¿Qué cosa es lo que consideramos inaceptable? Un político vinculado a escándalos sexuales o de violencia familiar, ni hablar, pues, o sea, quien lleva vida política sabe que tiene una vida privada expuesta al escrutinio público y que ese escrutinio público supone de que quien quiere ser representante de todos nosotros tiene que ser una persona que tenga valores morales, cualidades familiares, que lógicamente lo hagan una persona pues respetable, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, ya tenemos un primer elemento. A todos esos que hemos visto videos de agresiones a la mujer, agresiones al personal o acusaciones de violencia, eso yo lo descartaría de arranque porque esos definitivamente no serían mi representante.
Un segundo tema es la conducta política, ¿no? O sea, ¿cuál es la conducta política que tiene el candidato? Bueno, un elemento podría ser esos de saltimbanquis que van de un partido al otro, ¿no? De acuerdo al proceso van cambiando organización, pero vamos a dejarlos pasar en esta oportunidad, dado que lamentablemente la ley favorece el tema. Favorece, porque si pusieran, como tú dices, recogiendo lo que decía Mulder, de que fueran 3 años, mira, ya sabemos de que la gente pues tiene que ganarse la representación partidaria dentro de su propia organización y no subiéndose a la combi con el asiento vacío, ¿no? Entonces, pero al margen de eso, porque la ley lamentablemente lo permite, a mí me llama la atención porque en mi época, cuando yo fui regidor metropolitano de Lima, yo fui regidor metropolitano pues, en el año 81 y luego reelegido en el 83, y solamente existían 4 partidos, ¿no? Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista y la Izquierda Unida, y lógicamente los que eran candidatos, todos eran gente de partido, o sea, ahí no había pues que el invitado, que el amigo, que el no sé quién, que el no sé cuánto, en los 4 partidos. Y encontrábamos gente en los consejos municipales que era gente que venía de carreras políticas al interior de los partidos, no como ocurre ahora, ¿no? Lamentablemente. Entonces, uno lo primero que dice es, bueno, ¿están preparados para ser alcaldes? Bueno, hay gente que es audaz, sin lugar a duda. La política es también audacia, ¿no? Todos podemos aspirar pues, a ser presidente de la República, congresistas, porque al final de cuentas lo único que necesitamos es tener la edad mínima, ser ciudadanos en ejercicio y no estar inhabilitados para la función pública. Pero también pues hay un sentido de responsabilidad, ¿no? Es como si alguien me dijera, oiga, usted podría ser gerente de una empresa transnacional. Oiga, preferiría ser el asesor para mirar siquiera unos 3 o 4 meses, o de pronto un mes, si hay tanto apuro en tenerme de gerente general, y yo asumo. ¿Por qué? Porque me considero que tengo la audacia suficiente y por otro lado la capacidad de manejo de personal. Pero hay que tener pues un poquito de criterio, ¿no? Entonces uno ve gente que tiene experiencia política o experiencia empresarial, ¿no? Por ejemplo, alguien me hablaban mal de Bruce, de que decían que tenía en su propaganda, tenía experiencia. Entonces alguien me decía, pues este señor no ha sido regidor ni de municipalidad de centro poblado. Pero cuidado, evidentemente tiene una experiencia en gestión pública. Eduardo Rego, en la década del 80, tuvimos buenos alcaldes, tuvimos de alcalde Eduardo Rego, tuvimos a Alfonso Barrantes, que no tenía actividad de gestión pública, a diferencia de Eduardo, que venía de haber sido ministro de Transportes, diputado por Lima. Alfonso Barrantes no tenía una carrera de profesor en la universidad, de defensor de derechos sociales y un liderazgo indiscutible. Tuvimos luego a Jorge del Castillo, que fue su sucesor, y por último a Ricardo Belmo, para después ya tener en la siguiente década a Lucho Castañeda, a Alberto Andrade, ¿no? Entonces, hemos tenido gente que evidentemente tenía experiencia política, claro, y que también tenía un liderazgo, ¿no? Ya después la cosa se deterioró, llegó Susana Villarán, que no tenía mayor liderazgo político. Acuérdense que ella estaba por un partido, por otro y por otro, postulando, hasta terminó postulando con un nombre de un partido que ya ni sabemos ni nos acordamos cómo se llama, ¿no? Y el caso de Muñoz, que bueno, Muñoz tuvo pues una administración poco visible, ¿no? Poco visible, pero no mala tampoco, ¿no? Entonces, yo pienso que en realidad acá tenemos que ver que tienen que tener alguna experiencia, porque vemos ahí gente que es muy audaz, pero que lamentablemente a lo largo de la campaña hemos visto sus propuestas y en verdad nos hemos quedado desconcertados. Por ejemplo, hay por ahí un candidato que se ha dedicado a hacer un panegírico de su experiencia en seguridad ciudadana. Oiga, la seguridad ciudadana la maneja la policía. Que voy a meter presos a 200 personas al día, 200... Oiga, eso lo ve la policía, no tiene nada que ver la municipalidad. Y te comento una cosa, Lucho, algo que me ha preocupado ya, ahora sí, de todos los candidatos, todos, en el tema de seguridad ciudadana, es que todos hablan de que van a poner 1,000, contratar 1,000, 3,000, 10,000, más motos, más esto, más carros, más ternas, más... Pero ¿y el billete de dónde sale?
Recordemos que la Municipalidad Metropolitana administra los fondos del distrito de Lima Cercado, de Barrios Altos, margen izquierda, límite con el Callao. Los serenos que paga la Municipalidad de Lima los paga con la plata solitaria, no solidaria, sino solitaria de los vecinos de Lima Cercado. O sea, a los vecinos de Lima Cercado ahora les van a cargar, sin ser beneficiados ellos, 10.000 efectivos, como he escuchado ahí por ahí a un candidato en el colmo ya de la desesperación por hacer ofertas irrealizables, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué pasa? O sea, se han centrado en un tema en el cual la municipalidad tiene una función preventiva. Entonces, no sé, yo francamente como técnico, acuérdate que tengo en el municipalismo ya más de 40 años. Entonces, yo francamente me he quedado sorprendido de la orfandad. Debo sí reconocer que ha habido una sola idea que me ha sido sugerente. Esa idea de ligar que estamos hablando de una propuesta más que política técnica, ¿no? Pero al menos la han acogido, que es de ligar el trabajo de las cámaras de videovigilancia a las motos, al aparato que esté en las motos, ¿no? Que es un problema tecnológico. En vez de que estén ligadas ahora a unas centrales que luego tienen que escuchar o mirar, procesar la información, usar el equipo de radio para avisarle al sereno, a la camioneta, dónde están, qué está pasando, yo creo de que se va a lograr con una velocidad de comunicación hacia la moto, la posibilidad de que puedan actuar mucho más rápidamente. Eso, por ejemplo, me pareció una propuesta seria técnicamente hablando que le formuló López Aliaga, ¿no? Entonces, yo pienso que en realidad, eso sí, ausencia total en el tema de lo que es el tema social. La ley orgánica de municipalidades dice que las municipalidades son responsables, cunas y guarderías, por no mencionar otras cosas más. Si queremos realmente hacer realidad la igualdad de oportunidades para la mujer y dejarnos de los discursos de que estamos con las mujeres y en la práctica hacemos muy poco, lo primero que tenemos que hacer es regar en todo el país de cunas y guarderías que permitan que esos 3 millones de menores de 3 años que hoy tienen que ser atendidos en 60.000 vacantes de Guaguaguasi y el resto, 2.900.000, tienen que quedarse en la casa con las mamás cuidándolos o con la abuelita o con la amiga, ¿no? O sea, para que alguien los cuide y que no pueden ir a trabajar. Claro. Entonces, queremos empoderar a la mujer, tenemos que darle la posibilidad de trabajar. Y para trabajar es cuidarle al niño. Y que las municipalidades cumplan. Lamentablemente no encontré ninguna propuesta en ningún candidato. Pienso de que esto lógicamente es porque lamentablemente pues se cree que siendo muy graves los problemas de seguridad ciudadana, el problema de medio ambiente, eso es lo único, y no es lo único. Se habla, por ejemplo, el tema de la violencia a la mujer. Mientras no tengamos casas de acogida para que las mujeres agredidas puedan pasar la noche con sus hijos ahí, como hay en cualquier ciudad del mundo, pero no porque tengamos una por ciudad, pues, o sea, y que la maneje el INAVIF, o sea, eso no es real. Necesitamos que haya en cada distrito 4 o 5 casas, que haya 4 o 5 centros de adulto mayor. Creer que 20.000 viejitos puedan ser atendidos en un local que no tiene capacidad para más que para 40 personas es una burla. Y lamentablemente eso es lo que son las propuestas que hemos visto, ¿no? Claro. Yo pienso que a veces los candidatos están más pendientes de lo político más que lo técnico. Yo pienso que Lima, cualquier en realidad ciudad, requiere una gestión y un administrador, ¿no? Un gestor, un gerente, ¿no? Más que un político, ¿no? Y sobre lo que usted decía, mi padre, que en paz descanse, ha sido asesor de varias municipalidades, también fue regidor, y mi madre también ha sido funcionaria pública, ¿no? De una municipalidad, la de Surquillo. Y ella logró, sin hacer, mi mamá no postula nada, por si acaso no estoy haciéndole propaganda ni publicidad, logró que creo que la cuna o centro maternal, creo que de Surquillo, que está al costado de San Fernando, tenga los chicos tuvieran comidas, almuerzo, desayuno y casi cena. Logró que hubiera partos ahí sin cobrar y no se cobraba nada. Imagínense, y ahora en la municipalidad de Surquillo se cobra todo eso. Ya no hay partos, pero se cobra el servicio. Yo digo, si recibe plata del Ministerio de Inclusión, me imagino, de la mujer, y tiene también sus mismos ingresos, ¿por qué lo hace?
y ahí me doy cuenta, obviamente, que ahí cambió un poco el chip de la gente de la municipalidad. Sus palabras finales, en realidad, para esto, el tiempo a veces es Bueno, cruel, pero claro, quisiera tenerlo después de las elecciones, ahí quizás ¿no? Tenemos amigos también periodistas, hacer una mesa redonda sobre este tema, con más tiempo, para analizar bien, ¿no? Ya sabiendo quiénes están en el ciudad municipal, de distritos y también de Lima, otros provincias, departamentos, analizando. Pero quería darle sus palabras finales sobre estas elecciones para usted, ¿no? bueno, yo creo de que hemos tenido la posibilidad a través de esto que se llama debate, que no fue en realidad un debate de candidatos, sino una suerte de posibilidad que dio el Jurado Nacional de Elecciones para que los candidatos pudieran exponer su programa, lo cual me parece muy bien. Además, el formato un poco haría difícil un debate entre 8, ¿no? Los debates son entre 2, quizás entre 3, pero entre 8 es un poquito difícil. Yo creo que en realidad lo que tenemos que ver es de que este es un proceso que primero nos permite tener una democracia viva, ¿no? O sea, una democracia que se renueva sus cuadros, pero y que en los cuales la responsabilidad es nuestra, porque nosotros somos los que elegimos. Si nosotros elegimos mal, evidentemente la responsabilidad es doble de quienes nos estafaron con sus buenos discursos, su buena labia, y de nosotros mismos por no habernos percatado el pasado de esto. Por ejemplo, hay ahí en el jurado de elecciones un acceso a lo que son los programas de gobierno. Hay acceso a lo que es la vida de cada uno de los candidatos, ¿no? O sea, ¿hay sinvergüenzas postulando? Sí hay sinvergüenzas postulando, hay sentenciados, los hay, lo sabemos, porque la norma que prohibió lo de los sentenciados no era retroactiva. Entonces, algunos que fueron antes de la ley están ahí postulando conjuntamente con otra gente que no tiene estos atisbos de corrupción. Pero tenemos pues que enterarnos, ¿no? Enterarnos e informarnos bien para poder luego no arrepentirnos. Yo creo que eso es lo más importante, y luego de las elecciones ejercer el control ciudadano. Ahí también fallamos, y falla el Estado. Tenemos una de las mejores leyes de participación y control ciudadano, que vienen desde la Constitución del año 93, que consagra como derechos de los ciudadanos el derecho a la remoción de autoridades, la revocatoria de autoridades, la iniciativa legislativa y la iniciativa constitucional. Sin embargo, son herramientas que curiosamente el Estado a través de OMPE no difunde, no promueve su existencia. Y entonces, cuando se pretende utilizar estas herramientas, resulta que son satanizados aquellos que promueven la revocatoria o la remoción de autoridades, porque desestabilizan el sistema cuando el sistema se fortalece, cuando tiene los mecanismos adecuados para la salida de aquellos que son cuestionados. Por ejemplo, un tema del Congreso. Siempre se dice que los congresistas son malos y hay que cerrar el Congreso. Entonces, no podemos estar cerrando el Congreso pues al primer año de gestión, pero si tuviéramos la revocatoria de congresistas en el segundo año, todos los que son malos a criterio de la población saldrían y entrarían nueva gente para recordar. En el tema de la presidencia de la República, si hubiera revocatoria de mandato, bueno, pues la población en el segundo año no está contenta con el presidente, lo saca, lo cambia y pone otro. Y se acabó el asunto y la vida continúa al día siguiente. Tenemos que ejercer nuestros derechos y pedir, lógicamente, que estos derechos se amplíen a través de las modificaciones legislativas correspondientes, ¿no? Listo, muchísimas gracias, estimado Marco Tulio, y también esperamos tenerlo, como le decía y le invitaba, de todas maneras, ya luego de las elecciones estas municipales y regionales. Un abrazo muy grande para usted. Gracias. Gusto de saludarte. Chau, chau. Gracias a ti. Hasta luego. Ese fue Marco Tulio Gutiérrez, invitado también hoy en Elige Bien. Así que recuerden, siempre elige bien. Aprende a elegir y analizar bien por quién vas a votar y qué vas a hacer. Un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Chao, chao.